antes de empezar quería agradecer a la Fundación la posibilidad tanto de hacer la exposición que luego veréis abajo, como de presentar el trabajo de la tesina, que todavía está, bueno, casi acabada pero sin finalizar, y luego también agradecer tanto a Alberto y a Manuel su apoyo también en en estos últimos años, en los que, bueno, gracias a ellos también he podido hacer estas cosas que ha comentado Alberto y que tiene como fruto este trabajo, ¿no? Alberto ya ha hecho un poco la introducción al contexto del trabajo y el tiempo en el que se desarrollan estos proyectos de los que voy a hablar. Entonces, las fechas estas que veis ahí, 1719-1795, no son unas fechas cogidas así al azar, sino que son unas fechas muy concretas y además entre las que comienza un poco ya de una manera clara el declive de la plaza fuerte de Hondarribia, que comienza con el asedio, como ha dicho Alberto, del duque de Berwick de 1719, en el que quedan en evidencia ya los problemas que llegaba acarreando la plaza desde tiempo atrás, y finaliza en 1795 con la ocupación de los soldados de la Convención durante 2 años, en los que la plaza fuerte es fruto de unas demoliciones sistemáticas por parte del ejército francés, y después del cual se puede decir que ya la plaza fuerte de Hondarribia había desaparecido con su función militar, ¿no? Este periodo, yo cuando empecé a trabajar en ello y cuando ya desde antes había estado leyendo cosas sobre Hondarribia, no es un periodo muy estudiado en las fortificaciones. Yo creo por ello, ¿no? Porque siempre ha estado un poco sobre el manto ese negativo de ser un periodo de clara decadencia y en el que las murallas están lejos de llegar a ese nivel en el que habían llegado siglos atrás, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el XVIII. Entonces, trabajando sobre ello, en una de las publicaciones que había de cartografía en Hondarribia, vi que había como una especie de planos como generales de la plaza que en un principio tampoco aparecía muy detallado sobre qué eran y que parecía que dibujaban como una especie de fortificaciones o ampliaciones sobre el recinto amurallado original, ¿no? Entonces empecé a trabajar sobre ello y al final salió un poco como a la luz, también siguiendo las últimas investigaciones que se habían realizado también por María Isabel Astiazarain sobre el tema, de que lejos de ser de un periodo de decadencia en Hondarribia, este periodo también era un tiempo en el que se habían realizado muchos intentos de dar la vuelta a esa situación de decadencia y volver a poner la plaza en estado de defensa, ¿no? Coincide, por ejemplo, en el tiempo con la época en la que en Pamplona se están realizando el Fuerte del Príncipe, el de San Roque, y en el que también en Donostia se están haciendo las ampliaciones de las murallas exteriores, ¿no? De las fortificaciones adelantadas. Entonces, Hondarribia ha sido una ciudad que desde siempre, desde su fundación, ha estado ligada directamente con su posición estratégica en la desembocadura del Bidasoa. Aquí podemos ver una imagen ya posterior del siglo XVII, finales del XVII más o menos, en el que se ve que Hondarribia aparece claramente dominando este entorno geográfico que al principio era simplemente una ruta importante de exportación de mercancías del Reino de Navarra, pero que con el tiempo se convertirá en la frontera del río Bidasoa que separará a los estados español y francés y que tomará bastante importancia estratégica dentro de los conflictos entre ambos reinos, ¿no? Aquí podemos ver que el entorno estaba delimitado un poco hacia el mar con la bahía del Bidasoa, los acantilados de Iger, y que la ciudad se asentaba sobre esta especie de saliente que bajaba del monte Jaizkibel y se acercaba ya hacia la zona de Hendaya, ¿no? Sobre esta colina surgirá el primer recinto amurallado, la primera ciudad, que ya para el siglo XIII ya estaba bastante consolidada, ¿no? La primera ciudad surgirá un poco a la sombra del castillo en el que estamos ahora, que no era exactamente igual, pero que se situaba en lo alto de la colina, aquí, y que estaba construido por un rey navarro, Sancho Abarca, y que fue ampliado posteriormente. A sus pies se extendía sobre todo hacia la zona sur de la colina la antigua ciudad medieval, que, como ya bien se ha dicho y se ha apuntado antes, no ocupaba toda la colina, o sea, ocupaba la mitad sur, dejando la zona norte la más expuesta y a las inclemencias y que no era muy atractiva para edificar, vacía, ¿no? Entonces esta ciudad medieval
empezará a surgir en torno a esta colina. Con el paso del territorio y a la corona castellana y con la Carta Pueblo que se le da a Hondarribia, surgieron ya las primeras murallas que englobaron ya todo el cerro de la Plaza Fuerte. Anteriormente puede que existieran algunas fortificaciones de carácter efímero o incluso de piedra, pero bueno, no hay constancia de ello, y ya es en esta fecha a principios del siglo XIII cuando la ciudad empieza a ser amurallada en su totalidad. Aquí en color naranja tenéis el recinto medieval de la ciudad, que prácticamente coincide con el que actualmente toman todas las fortificaciones, ¿no? Luego ya, con el paso del tiempo, esta situación se mantendrá bastante estable hasta que en el siglo, finales del XV y principios del XVI, las técnicas de artillería, como en el resto de lugares de Europa, sufrirán una evolución muy fuerte y producirán que estas murallas medievales, que al principio habían estado sin muchas modificaciones, que habían valido casi durante 2 siglos, tengan que ser adaptadas continuamente a los cambios en la poliestética, ¿no? Desde prácticamente finales del siglo XV hacia 1486-1490, ya las fortificaciones de Hondarribia entrarán en un proceso continuo de modificación y de ampliación, que lo que buscarán es adaptarse a estos avances en las técnicas tanto de ataque como de defensa. Estas situaciones, Hondarribia ya a principios del siglo XVI, cuando es amurallada por primera vez con unas fortificaciones contra la artillería. Este estado de las murallas duró muy poco porque la artillería avanzó mucho, y ya prácticamente para 1530 la ciudad sufrirá su primera modificación a su recinto abaluartado, que ya comienza a tener la forma que podemos ver actualmente. En esta fecha, en 1530, se construirá todo el frente de tierra, será fortificado, por un lado con un cubo que ya se había construido anteriormente, y con la construcción de estos 2 elementos, que son el baluarte de San Nicolás, el lienzo oeste y el baluarte de la Reina, que son casi de la misma época. Hay algunas otras modificaciones a lo largo del siglo, como la construcción del nuevo baluarte de San Felipe, y algunas modificaciones ya menores en toda esta parte del frente oeste, el frente este que miraba a Hendaya. Es en esta época también donde se amplía el castillo medieval con la terraza en la que estamos exactamente ahora, la terraza que tenemos arriba. Todo este elemento en el que estamos será construido en esta época, y en estas situaciones cuando la ciudad sufrirá el primer sitio con las fortificaciones ya abaluartadas. Anteriormente había tenido 3 asedios, uno con las murallas medievales y otros 2 en un lapso muy corto de tiempo en el conflicto castellano-navarro, ¿no? Y será en esta situación, con el recinto abaluartado casi consolidado y con algunas tímidas fortificaciones exteriores construidas, cuando afrontará su primer asedio formal de importancia. Entonces, ¿qué ocurrirá durante este asedio? Ocurrirá que se pondrán a prueba estas mejoras hechas durante ese siglo, y se empezarán a ver ya los primeros problemas que acarreaba la plaza. Después del asedio se harán por muy pocas mejoras. Se construirá un pequeño baluarte aquí al sur, al oeste, y un pequeño baluarte también, el de Medina, del que Ramón Gutiérrez enseñó el otro día una de las plantas, que reforzaba el cubo de la Magdalena. Al exterior, las fortificaciones exteriores, que eran las más importantes para defender la plaza desde su frente de tierra, no tendrán muchas modificaciones y se mantendrán prácticamente iguales. Esto es una imagen sacada desde el frente oeste. Aquí están el cubo de la Magdalena y los 2 baluartes que reforzaban el frente de tierra. El frente sur, que enlazaba con el conjunto del cubo imperial y el baluarte de San Nicolás, y luego ya, dando un poco un giro, todo el arco de fortificaciones hacia el frente de Hendaya, que prácticamente no se había modificado. En esta situación, ¿qué ocurrirá para que, como he dicho al principio de la presentación, Hondarribia comience su declive y empiece a perder su importancia militar?
Pues principalmente ocurrirán pues 3 cosas. Por un lado, la técnica militar avanzará mucho, y en el caso de Hondarribia no podrá adaptarse a todas estas mejoras que se estaban realizando, porque en su entorno tenía muy próximas muchas colinas que dificultaban, por un lado, la ampliación de las murallas, facilitaban también que el sitiador pusiera sus baterías para atacar la plaza fuerte, y por otro lado también daba el poco espacio que había dentro de la colina, que prácticamente ya estaba colmatado con las murallas, para construir nuevas fortificaciones exteriores, ¿no? Lo que ocurrirá también con las murallas será que desde su construcción muy temprana para una fortificación abaluartada quedarán obsoletas rápidamente, y acarrearán también durante todos los siglos anteriores deficiencias que no serán modificadas, y que para cuando llegue el siglo XVIII ya tendrán como un siglo y medio de retraso, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, aquí podemos ver una panorámica general de la plaza. Aquí la plaza fuerte, aquí el arrabal de la Magdalena, que ya comenzaba a formarse ya de una forma fuerte, y aquí están señaladas un poco las alturas que dominaban la plaza desde cerca, ¿no? Por un lado, sobre la ermita de Santa Engracia estaba la altura de Santa Engracia, en la que históricamente todo el sitiador había montado la batería, porque estaba muy próxima al baluarte y además dominaba sobre ella con un ángulo bastante alto, ¿no? Y luego todo el frente de tierra estaba rodeado por estas 4 lomas, que era una a la altura del Salvaje, más o menos en el fondo de lo que es ahora la urbanización de Sesen Plaza, el Alto de Saindua, exactamente donde está el caserío, y luego ya toda la zona del Llano del Ladrón y el Alto de la Magdalena, que aunque estaban un poco más lejos, también dominaban toda la plaza con este arco de aquí, ¿no? Y luego ya más lejos estaba el punto de la Punta de la Roca, que aunque no tenía mucho problema para la plaza, será un punto importante a la hora de plantear los problemas de defensa de las fortificaciones en el siglo XVIII. ¿Qué ocurrió también para que este declive fuera más evidente? Pues ocurrió que, como ha dicho Alberto también en la presentación, en 1719 la plaza será asediada otra vez de nuevo, por última vez además, y durante este asedio quedarán en evidencia todos los defectos que ya llevan acarreando las plazas desde antes, que habían intentado solucionarse, pero que por falta de dinero y por iniciativas también no llegaron a hacerse, ¿no? Entonces, el 20 de abril el ejército francés pasará el río Bidasoa, pasará el río además casi sin resistencia, porque la plaza no era capaz de defender el paso por la zona de Beovia. Entonces el ejército francés entrará, en apenas 10 días tendrá controlado todo el entorno, desde la zona de Donosti, el puerto de pasajes, Irún, y hasta la frontera en Hendaya, estará todo bajo su dominio. Y después de realizar los trabajos preparatorios del asedio, comenzará a excavar ya a la manera ya desarrollada por Vauban y por los ingenieros franceses, esta primera línea de circunvalación de trincheras que aislará la plaza y que dará inicio al asedio formal de la misma. En el plazo de muy poco tiempo, prácticamente desde el 17 de mayo, en el que el francés se asienta un poco en el entorno de la plaza, hasta el 16 de junio, el atacante francés realizará el asedio y empezará a construir sus ramales y plantará las baterías, y ya comenzará a hacer fuego continuo, sobre todo para abrir brecha en estas 2 zonas, en la zona del lienzo oeste, donde actualmente están las troneras reconstruidas hace poco tiempo, y en el baluarte de la Reina. Tras el asedio, el ejército francés se quedó ocupando la plaza prácticamente hasta finales de julio, principios de agosto de 1721, y en esta etapa también, si bien no será tan destructiva como lo ocurrirá un siglo después, el ejército francés se dedicará a dinamitar y a volar sobre todo las fortificaciones exteriores de la villa. ¿Cómo quedará la villa, la ciudad ya para entonces, respecto a su defensa? Pues quedará bastante mal parada. Este es un detalle del plano anterior realizado por Luis Langot, un detalle del frente oeste, en el que se puede ver que aquí todas las fortificaciones exteriores aparecen dinamitadas. Habrá abiertas 2 brechas bastante grandes por las que el atacante pretendía entrar a la plaza. Aquí uno de los alzados, y luego también la ciudad quedará muy
muy tocada también en lo que respecta a su caserío, ¿no? Quedará con la mitad de los edificios destruidos, el resto muy tocados, y sobre todo con todas estas murallas que ya estaban obsoletas y acarreaban ya un peso muy grande encima de reformas a hacer, todavía más destruidas, tanto por el asedio como por los daños causados por el ejército invasor, ¿no? Entonces, en este contexto será cuando aparezcan, sobre todo en el primer tercio del siglo XVIII, los proyectos que se realizarán para intentar dar la vuelta a la situación de la plaza y poder poner en estado de defensa la misma, ¿no? ¿Quién vendrá primeramente a visitar la plaza? Pues después de la recuperación en 1721 será el ingeniero Louis Langot, también de origen francés, el que venga encargado de analizar la plaza, hacer los levantamientos pertinentes y estudiar las posibilidades de poner la plaza en defensa. Langot tardará prácticamente un año en hacer el levantamiento de la plaza, que se corresponde con este plano general que realizó y un montón de secciones que aquí no he traído, pero que detallan a la perfección el estado de la plaza. Y tras realizar los estudios, planteará un primer proyecto, que es este, del que no hay más información que este plano, que será el primer proyecto planteado en 1723, que, como veis, planteaba ya unas modificaciones muy importantes a la plaza, y sobre todo en la zona que se corresponde con el frente de tierra y las lomas que rodeaban a la plaza, ¿no? Este proyecto, que va un poco al hilo y continúa los ya realizados en el siglo anterior por Juan Mansó por el duque de San Germán, es una especie como de collage, ¿no?, de diferentes propuestas ya realizadas, como la construcción de esta corona sobre la altura de la Magdalena, este hornabeque que ya se había intuido proyectar, y luego también la construcción, la remodelación de todo el primer recinto de fortificaciones exteriores, y luego este elemento de aquí, que es, que él llama torreón, pero en este plano es casi como una especie de baluarte, que fortificaba el frente oeste y al que Langot le dará mucha importancia a la hora de fortificar la plaza. ¿Qué eran las actuaciones que en un primer momento él planteaba importantes realizar? Pues por un lado eran los proyectos de urgencia, que eran cerrar las brechas que se habían abierto durante el asedio, luego reconstruir todo el sistema de rebellines y contraguardias exteriores, y sobre todo la defensa del baluarte de la Reina, que era el punto más débil del frente oeste, una contraguardia que la bordeara por los dos lados, ¿no? Este proyecto no hay mucha más información sobre él, y seguramente lo dejó atrás muy rápidamente, porque ante el tamaño que tenía y ya se empezaba a vislumbrar como que era inviable ya en un primer momento plantear una solución de este tamaño por el estado que tenía la plaza y por la situación de la hacienda, planteará este segundo proyecto, que es del año 1723, que sí será empezado a construir, pero que no será finalizado en su totalidad. Vemos que en este proyecto hay unas modificaciones muy claras respecto del primero. En primer lugar, mantiene el mismo sistema prácticamente del primer recinto exterior, pero sí que cambia mucho la estrategia a la hora de plantear la defensa del frente oeste. Mientras que en este proyecto Langot planteaba una defensa más directa sobre el propio territorio, construyendo fortificaciones directamente sobre las lomas y colonizando todo el frente oeste, en este proyecto vemos que eso no ocurre, y como relega la defensa Langot es a la construcción de unos fuertes puntuales, sobre todo en las alturas más comprometidas, aquí en la altura del Salvaje, que estaba más o menos por donde arma plaza ahora, sobre el caserío de Saindua y luego sobre la altura de la Magdalena. Vemos, por tanto, que en este segundo proyecto, que probablemente es un proyecto provisional a las esperas de construir algún proyecto más completo, él ya plantea una reducción considerable de obras porque en realidad era inviable realizar, ¿no? En este proyecto también aparecen unos elementos que se continúan y se mantienen en el resto de propuestas que realizarán después Moreau y también Langot en el año 1726, que son la conversión en un baluarte del cubo de la Magdalena, este torreón que además Langot incide mucho en que es muy importante para defender la plaza y la bahía,
y luego la construcción de las contraguardias de la Reina y la remodelación de los rebellines, que además, a juicio de los ingenieros en esa época, estaban mal colocados los anteriores y los resitúan, ¿no? Aquí vemos la plaza en la situación en la que estaba antes del asedio, y aquí en la misma plaza con las modificaciones planteadas por Langot. Como vemos, ocupan un territorio muy amplio, aunque en esta segunda opción las reducciones de costos eran muy importantes. Echando unos números gordos sobre las construcciones, más o menos venían, bueno, en este proyecto venía a duplicar un poco la superficie del centro histórico, y en costos actuales suponía más o menos 25,5 millones de euros para construirlos en su totalidad. Hay que hacer además referencia a que solo se trataba del frente oeste, ¿no? Entonces vemos cómo era una cantidad de dinero muy alta, una superficie muy alta, y que además conllevaba también la realización de numerosas excavaciones que complicaban también las obras, ¿no? Entre el año 1723 y el 26 en la plaza no habrá noticias de más proyectos realizados, y lo que sí se sabe es que se comenzó a construir parte de lo planteado por Langot. En las brechas que estaban en estos dos lienzos iban a buena marcha, y se habían empezado a construir algunos elementos que todavía se pueden ver, algunos restos de la contraguardia de la Reina, y también del engrosamiento de este lienzo de aquí, que antes era muy estrecho, casi mantenía la tipología de la muralla medieval, y que se pretendía engrosar en esta época. En el año 1726, 3 años después, aparecerá en acción otro ingeniero militar, que es Pedro Moró, que ya había estado por la zona porque había participado en la defensa de la plaza de Donostia, y que había hecho algunas cosas por allí, y que en este año viene y plantea este proyecto, que es el que mejor se conserva, del que más documentación hay, y que además también lo realiza un poco a medias con Langot. Él realiza, o firma por lo menos, el plano este general, y luego algunos de los detalles que se mantienen los realiza también con Langot. Entonces, como vemos, vuelve a aparecer un tratamiento general para la plaza, un tratamiento también muy ambicioso, en el que plantean la reforma total del perímetro exterior de fortificaciones exteriores. Por un lado, la construcción de nuevos rebellines, contraguardias y caminos cubiertos para toda la plaza, la construcción de un hornabeque, que es este elemento de aquí, sobre el frente de tierra, que ocupaba prácticamente todas las lomas cercanas, y luego lo que también realiza Langot es relega la defensa del resto de puntos altos, como el de Santa Engracia, el de la Magdalena y a Rocapunta, a la construcción de unos fuertes que recuerdan mucho, por ejemplo, al de San Roque de Iruña, y por ejemplo este también es prácticamente igual al fuerte del Príncipe planteado en Pamplona, con los que se pretendía un poco dominar el resto del territorio y evitar que el atacante pudiera hacerse fuerte fácilmente en los valles que rodeaban la plaza. ¿Qué ocurría también con este proyecto? Que también es bastante más ambicioso que el de Langot inicial, que suponía la realización de numerosas excavaciones, prácticamente allanar todo el terreno circundante a la plaza, en algunos puntos hasta 5 o 6 metros, como podemos ver aquí. Aquí en rosa está las líneas del terreno existente, y todas las fortificaciones se hundían en el terreno, como era típico en las fortificaciones de esta época, y modificaban prácticamente toda la topografía a una distancia como de 400 metros a la redonda de la plaza, ¿no? Como podéis pensar, este proyecto todavía era mucho más costoso que el planteado por Langot, y aunque en un primer momento podría parecer que bastante utópico y que bastante descabellado realizarlo, parece ser que luego en los informes que se van mandando desde Madrid se hace una mención directa al proyecto de Moró como el referente un poco para continuar con las obras de la plaza, ¿no? Aquí otra vez tenemos la plaza fuerte a finales del siglo XVIII, y ahora veremos el cambio brutal que supone tanto para la topografía como para las fortificaciones exteriores, ¿no? Y este es el proyecto de Moró.
El proyecto de Moró, bueno, la Plaza Fuerte cambiaba de una forma importante. Hay que también señalar, aunque no es tan bueno, la afección no es tan directa a las fortificaciones, lo que sí también hace Langot es sustituye y cambia las puertas del lugar, por lo que habría supuesto una modificación muy importante dentro del tejido urbano de la villa, ¿no? Porque habría pasado la calle Mayor de ser la entrada principal a ser una entrada secundaria, porque la calle Mayor se habría convertido en la actual Juan Laborda, que parecería incluso más lógico porque recorre todo el casco histórico de norte a sur e incluso enlaza con la parte de la Marina. Entonces, bueno, para dar unos números, porque este es el proyecto que bueno, más afecciones daba, supone más o menos en costos actuales como 2,5 o 3 veces el presupuesto anual que tiene el Ayuntamiento de Hondarribia para todas las cosas que hace. Entonces, era una inversión de dinero ingente. Luego también la construcción de las fortificaciones exteriores equivalían las excavaciones que había que realizar a rebajar 4,5 metros toda la superficie del casco histórico. O sea, y que eran más o menos como rebajar 1 metro, como 56 campos de fútbol como Anoeta. Entonces, que actualmente ya sería costoso, pero entonces con los medios que había era todavía mayor, ¿no? Entonces, este proyecto se quedará ahí donde está, y aunque este mismo año no se presenten más proyectos formales, bueno, por así decirlo, como firmados y presentados con una memoria, Langot, bueno, se conserva de esas mismas fechas este plano de Langot, dibujado además a mano y con esta pegatina encima, ¿no?, en la que realiza una especie de variaciones al proyecto de Moró, que son estos dos de aquí, en los que claramente estudia abaratar los costes del proyecto planteado por él. Lo primero que hace es elevar el nivel de las fortificaciones exteriores, por lo que las excavaciones son mucho más bajas. Y por otro lado, como veis aquí arriba, plantea algunas modificaciones en el proyecto y estudia la construcción del frente oeste en 2 fases. Una primera fase en la que se construiría lo estrictamente situado en el frente oeste, que sería la contraguardia ya empezada a construir, un rebellín y este hornabeque que tiene bastantes modificaciones respecto del planteado por Moró, y que no son modificaciones tampoco hechas por hacerlo de alguna manera, sino que suponen también un ahorro de costo, ¿no? Porque mientras que en el proyecto voy a echar atrás, de Moró, el hornabeque tenía los lados eran divergentes hacia la plaza, era a contragola. Estaba defendido por un lado sus flancos por el cubo, por el baluarte de la Reina y el cubo de la Magdalena. Lo que hace Langot en su variación es plantear un hornabeque con la misma distancia de alzado, pero cambia la tipología, por un lado, para que pueda ser defendido simplemente por el baluarte de la Reina y el de San Nicolás, y por otro lado también, y esto ya no está certificado, pero seguramente también por la experiencia un poco validada por el hornabeque de Donosti, que tenía la misma tipología y además también se encontraba como desviada respecto del frente de tierra como este que plantea Langot. En el primer proyecto el hornabeque quedaba aislado, como veis aquí, y aquí se construía un pequeño fuerte, un rebellín adelantado, que ya había planteado Langot en el primer proyecto de 1723. Para la segunda fase ya quedaban la unión de este hornabeque con los fosos del primer recinto exterior, y luego ya la construcción de una nueva contraguardia que protegiera el baluarte de San Nicolás y un rebellín sobre el lienzo de la Magdalena. Este proyecto también, la única noticia que se tiene es no está tan documentado como el de Langot, y el hecho también de que los planos estén realizados prácticamente aquí a lápiz, las secciones, sugiere como que sea una especie de variación a ese primer proyecto, que además aparece como dibujado o intuido ya también en estas líneas de aquí, ¿no? Aquí podéis ver la plaza otra vez a finales del siglo XVII o principios del XVIII, y aquí el proyecto de Langot, la modificación al proyecto, más bien decirlo. Entonces tiene una situación, es muy similar en lo que respecta al frente oeste.
Sí que hay que hacer mención que en todos los proyectos que plantea Langot, a diferencia de Moró, no hay un tratamiento global de la plaza. Él se centra únicamente en el frente oeste y, por ejemplo, uno de los problemas mayores que tenía la plaza, que era esta altura de Santa Engracia, no la trata, o la obvia, no se sabe si en algún papel que no ha aparecido estuviera tratado o no. Y luego también toda la defensa de los frentes sur y de Hendaya pues quedan indefinidos, ¿no? A partir de 1726 no habrá proyectos dibujados, por así decirlo. Todos los proyectos realizados hasta 1735 seguirán un poco la estela de estos planteados aquí, pero ya a partir de esa fecha en la Plaza Fuerte no se realizará ni un proyecto de esta envergadura. O sea, el resto de las noticias que se tienen tratan sobre todo de reparaciones, por ejemplo, en el castillo, en el hospital o en el resto de edificios militares de la plaza. Y luego también en las reparaciones producidas por el mal mantenimiento de las murallas, que producen, por ejemplo, el derrumbe de uno de los lienzos que miraban a Hendaya y una de las partes de los lienzos que estaban detrás del castillo. Entonces podemos ver cómo ya a partir de mediados de siglo ya esta decadencia y bueno, esta imposibilidad de poder, no solo de realizar modificaciones o ampliar las murallas, sino tan solo de mantenerlas, será muy difícil y la plaza se verá relegada un poco a un segundo puesto. Entonces, durante esta época, bueno, no voy a entrar en detalle porque sería alargarme, pero bueno, se realizarán también numerosos informes que reincidirán siempre sobre las mismas cuestiones, ¿no? Reincidirán sobre el tema de las colinas que rodeaban la plaza, sobre los problemas que ocasionaban la existencia de valles en los que el atacante podía defenderse fácilmente, la cercanía de la frontera, y luego también se verá que durante este siglo la técnica y la táctica militar avanzará mucho y como se ve en este plano de la guerra de la Convención, ya aquí está la Plaza Fuerte de Hondarribia, ya la defensa del territorio no estaba ya limitada o centrada en las plazas fuertes de Hondarribia, sino que se centraba en toda la longitud del río Bidasoa, ¿no? Ya los últimos proyectos que se realizarán ya en el último cuarto de siglo, por ejemplo el de Lucuce, volverá a reincidir en los mismos problemas e incluso planteará la solución drástica de allanar todo el terreno circundante a la plaza en una distancia de 700 varas, que son más o menos como 550 metros así, medio kilómetro un poco más, y la construcción de un fuerte sobre la altura de Santiagocho. Un poco más adelante de Santa Engracia. Entonces veremos ya cómo todas las propuestas ya dejarán un poco de lado la Plaza Fuerte y se centrarán ya o en la defensa del Bidasoa o en la construcción de elementos que pudieran defender ya otras zonas del territorio. Entonces, como lo he apuntado antes, también ha comentado Alberto, todo este periodo terminará con la Guerra de la Convención, en el que el ejército francés invadirá de nuevo la provincia y llegará, bueno, más hacia abajo. Entonces, durante la ocupación, el sitiador se dedicará a volar sistemáticamente las plazas y las murallas que tenemos ahora actualmente, por ejemplo, se liberarán por muy pocos días o semanas de la voladura total, porque se firmará la paz de Basilea y quedarán en pie pues casi como por milagro, ¿no? Entonces, desde entonces, pues la historia de Hondarribia es un poco también enlazando con lo que se ha comentado en la primera ponencia. La historia de Hondarribia dejará de ser la de una plaza fuerte, estratégica y militarmente defendida a ser la de una ciudad que tendrá que buscar una nueva viabilidad a su actividad y que se convertirá un poco en lo que hoy día conocemos, ¿no? Y estos son un poco los proyectos que se plantearán y que, en mi opinión, tienen bastante importancia y son bastante interesantes para entender este final que en un principio, o sea, se entendía como más continuo y un declive directo hacia su fin, pero que tiene estos repuntes de estos intentos para poder ponerlo en defensa. Yes.